Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva edición de Horizonte Sur Global, el programa de políticas y noticias internacionales en la pantalla de Barricada TV. Otro viernes viendo lo que pasa en el mundo. Tal cual, Lu, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Juancito? Bueno, siempre les pedimos que nos acompañen, que se suscriban, que le pongan me gusta a lo que hacemos. Es la forma en que los medios alternativos tenemos la posibilidad de llegar, ¿no?, a nuestra audiencia. Sí, nos encanta además los comentarios que nos vienen dejando, escuchar lo que les gusta, lo que no les gusta del programa. Si hay algún tema en específico que quieren que tratemos, coméntenlo, que los leemos. Bien, y vamos a arrancar ya el programa de hoy. Esta semana vamos a hablar sobre los BRICS, ¿no? Este bloque que reúne algunas de las principales potencias del sur global y que esta semana además celebró su 17ª cumbre en Río de Janeiro, en Brasil. Hablamos de este grupo que representa el 39% del PBI mundial, el 45% de la población del planeta, datos que no son menores, ¿no?, pero que más allá de estos números que estamos mencionando, lo que creemos que está en juego y que queremos traer a esta mesa en el día de hoy es justamente que los BRICS están desafiando, ¿no?, de alguna manera el liderazgo directo del norte global, cuestionando, ¿no?, el orden geopolítico establecido, proponiendo algunas alternativas concretas que iremos charlando a lo largo del programa de hoy. Sí, y esto que decís, Lu, también tiene que ver, bueno, ¿por qué elegimos hablar de los BRICS? Bueno, también porque estamos en un contexto geopolítico mundial sumamente complejo, en el cual, bueno, los órdenes que parecían establecidos en el mundo se están trastocando, se están moviendo continuamente, y esto abre la posibilidad justamente al sur global para buscar imponer su agenda, para buscar que aparezca dentro del mapa de la geopolítica mundial los intereses de ese sur global que históricamente se encuentran relegados, para cambiar en suma un orden de cosas, un orden establecido que ya sabemos hacia dónde están llevando a la humanidad, hacia dónde están llevando al planeta Tierra. Y también, bueno, en este contexto en el cual la hegemonía de Estados Unidos parece estar siempre tambaleante, estar en juego, estar puesta entre líneas, fundamentalmente por lo que tiene que ver en este caso con el ascenso de China como un factor importante en la geopolítica. Bueno, y justamente, ¿no?, Estados Unidos, consciente de este desplazamiento, de este declive, retoma, también redobla su apuesta militar. Hace pocas semanas, pocos días, la OTAN, recordemos, anunció este incremento del gasto en defensa del 2% perdón, al 5% del PBI para todos los países miembros de esta OTAN. Una exigencia que Trump volvió a poner sobre la mesa, ¿no?, pero que ya venía impulsándose desde Washington hace mucho tiempo. Y ahí, bueno, la estrategia no es solo armamentística, ¿no? Algo que venimos trabajando en este programa, la guerra híbrida, las sanciones económicas, estos ataques selectivos, la manipulación mediática, todo esto sigue siendo un instrumento central de alguna manera para sostener justamente este orden existente. Por eso es tan importante justamente pensar espacios que disputen la agenda occidental, como es justamente la cumbre de los BRICS, ¿no? Sí, tal cual. Ahí teníamos un mapita, lo vamos a pedir a dirección si es que lo tienen, para ver un poco, hablábamos del sur global y del avance de los BRICS, para mostrar un poco qué es lo que representa eso. Estamos hablando de 11 países, ahí en el mapa van a ver que están marcados 10 porque la participación de Arabia Saudita está en entredichos todavía, y es un bloque que no para de crecer desde su fundación en el año 2009 y que incluye naciones que van desde el Medio Oriente, África y también el sudeste asiático, ¿sí? Y bueno, volviendo un poco a lo que es la cumbre que tuvo lugar esta semana en Río de Janeiro, se tocaron varios temas de la agenda global que estamos viendo desarrollarse a diario. Tiene que ver con esto el ataque que realizaron tanto Estados Unidos como Israel a Irán, la respuesta que produjo Irán, el genocidio que sigue desarrollándose en Gaza por parte de Israel, a su vez también las amenazas que está haciendo Donald Trump de subir los aranceles a los países que no se alinean con la política que quiere Washington, con la política que quiere Estados Unidos. De hecho, Trump le dedicó algunas palabras específicamente a los BRICS mientras estaba desarrollando la cumbre. Ya vamos a volver sobre esto para ver un video con las declaraciones de Trump. Y también nos interesaba poner el foco en temas que tal vez no tienen que ver con la coyuntura inmediata, pero que son muy importantes para los BRICS. En este sentido, esto tiene que ver con buscar un cambio en las lógicas del sistema financiero global,
en los organismos de crédito internacional, como son el FMI, el Banco Mundial, también la Organización de Naciones Unidas, y también buscar utilizar una moneda que no sea el dólar para los medios de pagos entre los distintos países, algo que es sumamente importante para salir de esa hegemonía del dólar estadounidense que está escrita no sabemos dónde, pero que se cumple, ¿no? Sí, sin duda, bueno, esto fue parte de la agenda de estos días también a nivel mundial, ¿no? Y buena parte de la atención mediática se la llevó justamente las declaraciones, las amenazas de Donald Trump sobre la cumbre de los BRICS y de otros temas que vamos a ir desarrollando en este programa. Llamó a la cumbre de los BRICS antiestadounidense. Vamos a ver un fragmentito de lo que decía. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. Bueno, estos comentarios lo que hacen es dejar al descubierto, ¿no?, el malestar que tiene Washington para con el avance de los BRICS. Lejos de desescalar, horas después esta controversia por los aranceles creció entre Estados Unidos y específicamente Brasil, porque Trump dijo que va a subir los aranceles a las importaciones provenientes de Brasil en un 50%. Y ahí utilizó varias justificaciones, entre ellas lo que tiene que ver con el déficit comercial que tiene Estados Unidos para con Brasil, pero también, y aunque nos parezca insólito, utilizó como uno de los argumentos la situación judicial que está teniendo el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a quien calificó como un líder altamente respetado y también como víctima de una caza de brujas. Es realmente sorprendente. Bueno, en realidad no sé por qué nos sorprendemos, porque Trump tiene estas formas, pero sí esto expresa una injerencia directa sobre el poder judicial, en este caso de un país soberano como es Brasil. La respuesta de Lula fue, bueno, también en este sentido decir que él también iba a poner aranceles recíprocos del 50% a Estados Unidos si sostenía esta medida, pero Lula, fiel a su estilo, abrió una línea de diálogo y la posibilidad de llegar a una negociación. Sí, ahí solo para recordar cuál es el caso, la cuestión de Bolsonaro en este momento es que el expresidente está siendo juzgado por 5 delitos, ¿no? Intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, pertenencia a una organización criminal armada, daño al patrimonio y deterioro del patrimonio protegido, por justamente los hechos del año 2022, momento en el que Jair Bolsonaro pierde las elecciones contra justamente Lula da Silva, ¿no? Por estos 5 delitos le pueden suponer una pena de 43 años de cárcel para el expresidente Jair Bolsonaro, y esto lo traemos porque, bueno, parte de esta situación creemos que también expone, ¿no?, en cómo viene trayendo el conflicto Washington, utilizando estas herramientas de presión comercial que justamente recién mencionabas vos para condicionar procesos judiciales en otros países, fiel a la injerencia estadounidense, y justamente también creemos que refuerza, ¿no?, esta lectura de que el avance de los BRICS y de los países del sur global está enfrentando justamente una estrategia de guerra híbrida por parte de Estados Unidos y del norte. Antes de ya ir con nuestro entrevistado, vamos a ver lo que decía el presidente Lula da Silva al respecto. Nós temos a lei da reciprocidade que foi aprovada no Congresso Nacional. E não tenha dúvida que primeiro nós vamos tentar negociar, mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. Agora, o que é importante ficar claro, Cristina, é que o ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade, porque ele está concordando com a taxação do Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump, que começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte, um processo que não tem julgamento político, não. Quem está sendo julgado é os autos do processo, que vai ter uma decisão da Suprema Corte. E no se os autos disser que a pessoa errou, vai ser condenada. É assim que é o Brasil. É assim que somos nós. Respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. O que não pode é ele pensar que ele foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Ele pode fazer o que ele quiser dentro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quem manda somos nós brasileiros. Bueno, clarísimo. El presidente Lula dice, bueno, Trump, no sos el sheriff del mundo. En Brasil mandamos los brasileños
clave. Bueno, también en este momento desde la Argentina, qué lindo escuchar una cosa así también, ¿no? Vamos a ir ya con nuestro entrevistado del día de hoy para profundizar sobre este tema. Nos acompaña Aníbal Garzón, sociólogo, analista internacional y autor además del libro BRICS, la transición hacia un orden mundial alternativo. Ya lo vemos en pantalla. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Gracias por este tiempo con Horizonte Sur Global. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues buenas noches aquí, buenas tardes allí seguramente. Y nada, un placer, Luciana, un placer también a Juan por estar aquí y gracias por la invitación. Aníbal, te quiero empezar preguntando qué elementos destacarías vos, ¿no? de esta cumbre, más allá de lo que nosotros pudimos reponer. Sí, bueno, de la cumbre hay que destacar varias cosas. Bueno, en primer lugar ya sabemos que los medios muchas veces ni informan de ello, ¿no? Y en la cumbre no hay que olvidar, para hacer un contexto a la audiencia, que ahora mismo, ya decís alguna cosa, son 10 Estados miembros, pero además hubo 10 socios. En este caso, socios, por el caso de América Latina, tenemos a Bolivia y a Cuba. Además de esos 20 estados, también ha habido países invitados. Por ejemplo, en el caso de invitados, ¿no? Como miembros de que acuden, ¿no? Pero no son ni miembros oficiales ni socios. El caso, por ejemplo, de Colombia, que es un caso de que sí que ha añadido ahora Uzbekistán como países miembros del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, donde Dilma Rousseff es la presidenta. En contexto, la idea es que se ha llegado a un acuerdo, a un documento, son 124 artículos, lo pude leer en portugués, y queda claro de que no es solamente una cumbre de 2 días, del 6 y el 7 en Río. Esto es un trabajo de todo un año. Como el año pasado que se hizo la cumbre en Kazán, que fueron 136 artículos, y vemos una cosa muy importante. De la primera cumbre que se hizo en el 2009, donde fueron 16 artículos, todos de un carácter un poco utópico, planificaciones a medio y largo plazo, 16 artículos no sabían dónde iban, que fueron los miembros socios, en este caso Brasil, Rusia, India y China, pues ahora se han llegado ya artículos muy concretos, donde se habla sobre todo de una política monetaria, como bien comentabais, que hay cerca de la desdolarización, cooperaciones médicas, deportivas, de salud, de universidades. No es un tratado de libre comercio, muchas veces se le llama el bloque económico, y esto es un tema geopolítico del sur global, América Latina, África y Asia, donde recuperan valores un poco como la conferencia de Bandung o movimientos no alineados, pero esto va mucho más allá. Rompe con ese modelo unipolar y Estados Unidos, y queda claro que incomoda a Trump. Como bien decís un poquito en la introducción, Trump tiene los BRICS en sus mensajes constantes en la Casa Blanca, en el despacho Oval, porque sabe que está perdiendo la hegemonía a Estados Unidos. Por ello, la relación del 5% ahora mismo, un armamento, un presupuesto militar del 5% de la OTAN, que beneficia económicamente, siendo Europa más peón de Estados Unidos todavía, pero sobre todo enfocando en países, porque no hay que olvidar que los BRICS son países muy variopintos, pero sobre todo muy enfocado en países, podríamos decir el sector, no sé si está bien el concepto, más radical, sobre el tema del nuevo orden económico y político que están construyendo, que es sobre todo Irán, China y Rusia. Y eso está enfocado en la guerra de Ucrania, está en el tema, ¿no?, de Gaza, Palestina, y ahí enfocado el eje de resistencia en contra de Irán, ¿no?, y cómo Israel está enfocando contra Irán, y el tema de Taiwán contra China. Entonces, hay que enfocarlo también ahí, y creo que en esa cumbre también se enfocaron mucho en ello, en el genocidio que está llevando a cabo Israel, ¿no?, que se tiene que reconocer el Estado de Palestina, lo que ha llevado Ucrania, se ha quedado claro a cambio, porque finalmente Ucrania se ha convertido, sin ser miembro de la OTAN, un peón de la OTAN. Entonces, hay muchos artículos que se han tenido en cuenta. Creo que hay que analizar que esto no queda como un tema diplomático, esto queda como un tema de construcción. Claro que es verdad que va a haber sus contradicciones, sus pasos atrás, cada país tiene sus niveles o sus intereses de estar en los BRICS, Brasil de una manera, Sudáfrica de otra, China de otra, la India de otra, que es un país que no tiene malas relaciones con Occidente, pero sabe que quiere estar ahí por un Consejo de Seguridad Permanente en la ONU, igual que Brasil. Cada uno tiene sus posiciones, pero queda claro que los BRICS representan, y como decíais, ya es el 40% del PIB mundial, ya tiene en petróleo que ya casi el 50% con la última entrada de Indonesia, el tema de gas, el tema de tierras raras que tanto interés tiene Donald Trump con el caso de Ucrania, todo lo que es de materias primas, donde se ha visto Occidente, y eso que le llaman el primer mundo, que se ha convertido en una economía muy financiera y ha perdido el carácter productivo. Por eso viene el tema de los aranceles de Donald Trump. En resumen, es una cumbre de un paso de 124 artículos que no se ha debatido en un fin de semana, es un trabajo de todo un año y finalmente de 16, donde se empiezan a ver cosas de que antes eran utópicas, como la desdolarización, hoy en día se ven como visibles. Por ello, los BRICS van mucho más allá de simplemente algo simbólico o algo diplomático, sino que tienen ya proyectos muy concretos que tanto incomodan justamente a Washington.
Recién enumerabas, Aníbal, algunos números que teníamos ganas de compartir con quienes nos están mirando, así que voy a pedir esa placa a la dirección, el BRICS en números. 24% del comercio mundial total está representado hoy por hoy en los BRICS, 72% de las reservas mundiales de minerales de tierras raras, como bien nos enumeraba Aníbal, 43,6% de la producción mundial de petróleo, 36% de la producción mundial de gas natural, 78,2% de la producción mundial de carbón y parte significativa de la producción mundial de alimentos. Esto enumera la importancia que tienen hoy por hoy los BRICS. 17 años después de su creación y con esta expansión que venimos viendo del bloque y que se ve reflejada en estos números y que lo consolidan, ¿no? Creo que un poco como un actor global de importancia. Queríamos preguntarte un poco cómo deberíamos reinterpretar hoy el surgimiento de los BRICS en 2009, cómo evolucionó el propósito original del bloque y qué sigue vigente para vos de aquel impulso que le dio nacimiento. Yo creo que en el 2009 había un proceso histórico muy diferente al de ahora. En ese momento se relacionan lo que le llaman economías emergentes, Brasil, Rusia, India, China, luego se añade Sudáfrica, por eso el acrónimo de BRICS, y la idea es que esos países querían entrar en el orden ya establecido, es decir, tener mayor presencia en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, el Consejo de Seguridad de la ONU, haber cierta reforma donde pudiese entrar un país latinoamericano como Brasil o la India, ahora mismo el país más poblado, entrar también como presencia en el G20, o sea, que era un hecho de entrar en ese orden con más presencia del sur global. Pero podemos ver que el cierre que ha habido por parte de Estados Unidos hacia ello, si analizamos, ¿no?, el tema de la invasión a Libia, cuando Libia era un país que Gaddafi tenía un interés también mirando al sur, miraba el regionalismo africano, ¿no?, y eso, pues ahí se vio la injerencia por parte de la OTAN. El tema de Siria, los bloqueos a Irán, el bloqueo a Venezuela, ¿no? Se ve como unas relaciones, el tema de la guerra de Ucrania, que no viene del 2022, viene del 2014, no olvidemos el golpe de Estado que llevó a cabo, potenciado por países de la OTAN, ahí, ¿no?, el Euromaidan que se llamó. Entonces empiezan a ver estos países donde hay un intento de desestabilización contra ellos por parte de Occidente. Lo de Ucrania, Taiwán, lo de Irán, el bloqueo, ¿no? Empiezan a ver ahí situaciones, el impeachment en Brasil, y entonces se han dado cuenta que es muy difícil entrar de esas instituciones porque no quiere Estados Unidos, no quiere perder la unipolaridad, el occidentalismo creado desde la Segunda Guerra Mundial, el tema del dólar, el tema, lo que es el pacto finalmente Bretton Woods. Y entonces aquí hay un cambio donde los países empiezan a debatir, sobre todo a partir, yo creo que de la segunda fase de la guerra de Ucrania, hablamos del 2022, donde queda claro toda la política que llevaron contra Rusia, intentar aislar a Rusia, el tema de la militarización, ¿no?, el tema de condenar a Putin en todos los espacios, no jugar en los Juegos Olímpicos, ni pertenecer ni que sea Rusia al tema de Eurovisión, ¿no?, el festival ese de música que hacen en Europa. Entonces, totalmente un aislamiento. Y entonces se va dando cuenta en muchos países BRICS que, claro, si no entras en la línea de Occidente, es un poquito la teoría de la modernidad, donde tienes que entrar con su modelo y estar subyugado a las condiciones de Washington. Si tú eres díscolo, estás fuera de ello. Y entonces empiezan a dar cuenta que los BRICS tienen que ir más allá y crear su realidad propia. Y ahí el nuevo Banco de Desarrollo o el acuerdo de contingencias, que es alternativo al FMI y al Banco Mundial, el tema del dólar, cooperación, sus mecanismos diferentes, el tema de sanidad, con el tema de las vacunas del COVID, no olvidemos que el tema de la OMS, Organización Mundial de la Salud, que llamaría Organización Occidental de la Salud, finalmente avala unas vacunas que son del Reino Unido, de Estados Unidos, no avala la vacuna de Rusia, ni siquiera la de Cuba tampoco, por lo tanto, se ve que eso de orden mundial o internacional ya no queda claro, sino que es occidental, y ese mundo multipolar que mismo Putin dijo en la conferencia de Múnich del 2007, empieza a chocar con esa realidad. Entonces, por ello, los BRICS han dado un salto cualitativo donde, ya que no entramos en ese modelo, hay que crear algo paralelo y algo alternativo. Y aquí muchos países, sin ser economías emergentes, o incluso países de África, muchos países del Sahel, países de la Unión Africana, han empezado a ver de que hay una alternativa. No estamos hablando de guerra fría, de que sea un bloque capitalista y socialista, pero que sí que puede entrar, y por eso vemos a países como Burkina Faso que están entrando con buenas relaciones con Rusia para intentar entrar poco a poco en los BRICS, aunque sean no economías, con complicaciones, en realidad muy complicaciones, pero se ve que en el 80 aniversario, ¿no?, en contra del nazismo está Burkina Faso en Moscú, pero
pero no estaban los países europeos que fueron liberados del nazismo. Quiere decir esto que muchísimos países se están dando cuenta que la posibilidad, en contra de esa realidad que no quiere cambiar Occidente, hay algo alternativo que les da la posibilidad. Y viene una cosa muy clara, por ejemplo, en el caso de Cuba, y no me extiendo mucho más para hacerlo bastante ameno la conversación, en el caso de Cuba es un país donde, sin ser economía emergente, han entrado los BRICS y no le están diciendo que tiene que cambiar su modelo económico. Mientras que en Occidente, si entra un país en la OTAN, entra un país en el G7, entra un país en la OCDE, en la Unión Europea, le dicen que tiene que llevar un modelo económico claro. Por eso se ve que los BRICS sí que apuestan por una pluralidad de realidades y no violan la soberanía nacional, y hay un concepto de respeto mutuo que, como decía, viene de la conferencia de Bandung de los años 50. Ahora, Aníbal, ¿cuáles crees que son las principales limitaciones, en todo caso, que tienen hoy los BRICS para avanzar en su agenda definitivamente? Yo creo que hay varias. Uno de los problemas que tienen que empezar a ver los BRICS es, queda muy bonito el tema de llegar a consenso, pero hay un cambio entre cuantitativo y cualitativo. Es decir, los BRICS eran 5 países como miembros oficiales, ahora son 10, los socios pueden ir pero no pueden votar, y entonces se ve que ahora que, claro, que los países tienen sus realidades, tienen sus relaciones, tienen sus contradicciones entre ellos, y claro, las decisiones son en consenso. Y viene claro el ejemplo del caso de Venezuela. Venezuela el año pasado, en la cumbre de Kazán, tenía interés de poder entrar como miembro pleno. Además, Venezuela, como ser el número 1 en petróleo, lo llevan informes de la OPEP. Eso daría que incluso los BRICS, lo dijo Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, podía tener casi el 60% de petróleo, ¿no?, los países BRICS, y eso pues chocaría muchísimo con ese modelo occidental. Pero claro, llevan a soluciones de consenso. Quien hizo ahí, y sin entrar ahí en el asunto, quien dio el bloqueo ahí, o el boicot, o no, la censura para entrar, fue Brasil. Los 9 países en ese caso estarían de acuerdo, pero uno dice que no, y entonces no hay. Y el tema de llegar por consenso complica la situación. La Unión Europea ha vivido situaciones así, son 27 estados. Entonces, el consenso dificulta las posibilidades. Claro, si quieren ampliar, el hecho de llegar siempre a acuerdos de todo, a lo mejor tienen que llegar a mayorías simples, absolutas, según las situaciones, sino cada vez a más complejidad. Recordemos que son países muy plurales, multiculturales, con realidades regionales muy diversas, y eso puede generar pues complicaciones para llegar a decisiones comunes. Creo que eso es un pilar importante para tener en cuenta en el tema de los BRICS. Luego, el segundo punto, que es un desafío importante, es el tema de la arquitectura financiera. Yo siempre digo que la Unión Europea tardó 50 años en crear su moneda propia. Los BRICS, es verdad que la desdolarización y crear una moneda propia ya no es algo utópico, ha creado posibilidades y realidades, pero es complejo. Necesitan un banco central, una arquitectura financiera. Ahora están dando pasos con el intercambio de monedas locales. Por ejemplo, Rusia, que es un país muy sancionado por Occidente, le robaron millones de dólares en sus reservas internacionales. Ahora depende mucho de la compra de su moneda local con China, y entonces hacen compra y venta con monedas locales porque hay confianza entre sus monedas y tiene una buena cooperación bilateral. Eso acaba generando pues importante dolarización, pero hay un cambio mucho más allá. Si son 10 países, todos usar monedas locales, vas a confiar en todas las monedas, son economías muy diferentes y muy diversas, hay que crear algo común, como la arquitectura financiera, como las decisiones, todo tiene que ser asambleario. China no tiene la misma posición geopolítica que posiblemente, no sé, Emiratos Árabes, que ahora es otro miembro de los BRICS, y eso tienen que llevar posiciones también como mucho más concretas. Entonces, en definitiva, arquitectura financiera, política, decisiones de consenso, ¿no?, a mayorías, creo que son cosas que tienen que ver. Y luego, otro punto claro que se habló muchísimo en la cumbre de Brasil es el tema del desarrollo, cómo llevar un desarrollo también alternativo, pero también ambientalista. Y eso es una posibilidad, claro, son países petroleros, de gas, cómo llevar esa alternativa. También es verdad que China está llevando proyectos alternativos de desarrollo sostenible, pero cómo llegar a economías donde dependen todavía muchísimo de esas materias todavía muy contaminantes. Y es una decisión también ahí pues compleja en el tema del desarrollo, que también tiene que tener en cuenta los BRICS, de cómo cambiar ese modelo de desarrollo no sostenible que ha tenido Occidente. Creo que son pues situaciones que se están hablando también en estas cumbres de los BRICS. Y en definitiva, y por último, una posición también que es un desafío, es los BRICS sí que son economías emergentes, pero también hay que tener en cuenta que hay muchos de los países que también tienen desigualdades internas claras, es decir, la India incluso es un modelo de castas, por lo tanto, de también cómo llevar al desarrollo propio. Sí que están teniendo un crecimiento y su papel dentro de la comunidad internacional, pero también a nivel interno, cómo cooperar entre los países BRICS lo máximo posible para llevar a cabo políticas públicas que también beneficie a la población local de los países. Mostrábamos en la presentación un video de Trump en la cual definía a los BRICS como una alianza anti-estadounidense.
Queríamos preguntarte, ¿está en lo correcto Trump? ¿Es así? Yo creo que los BRICS, y queda claro en su fundación, no es una alianza estadounidense. Lo que pasa que Estados Unidos sí que es un país anti-BRICS. Entonces, esa es la diferencia, un poco entre lo dialéctico. Los BRICS nacen, lo que decíamos, para integrarse en las relaciones internacionales y dar papel a la economía del sur global, economías emergentes, y Estados Unidos boicotean todo momento. Los BRICS no están diciendo que los países BRICS no puedan intercambiar con dólares, nada, simplemente están dando alternativas, porque el dólar con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y América Latina no se ve muy bien, empezaba a llevar a cabo planes de ajuste estructural y te decía, te doy dinero, pero tú tienes que llevar propuestas que yo te voy a decidir lo que hacer. Es muy difícil, es muy fácil, perdón. Es como si voy a un banco, pido un préstamo para comprar un coche y el banco me dice el coche que tengo que comprar. Entonces, claro, ven países que esa no es la alternativa y no están diciendo de eliminar el FMI, eliminar el Banco Mundial, no es, no, totalmente. Por eso yo justamente decía en el libro, digo transición, porque es algo que está poniéndose, pero no está en contra totalmente de ese occidentalismo como acaban de vender, que los BRICS son anti-Estados Unidos. No, lo que pasa es que los BRICS venden mucho el mensaje de multipolaridad, es decir, que Estados Unidos no sea el centro del mundo. Hay Shanghái, hay Moscú, está Nigeria, está Ciudad del Cabo, es decir, que tiene que haber realidades mucho más multiculturales, multilaterales, diferentes organismos, y no decide Estados Unidos quién es el bien y el mal, qué país hay que invadir y qué país no hay que invadir. No olvidemos que en el siglo XXI que nos decían que era el fin de la historia y que no iba a haber ya guerras y que todos tenían que llevar el mismo modelo de modernidad y hemos cambiado la diferencia, que ya no existe lucha de clases ni modelos alternativos, pues nos hemos encontrado invasiones como la de la antigua Yugoslavia, la de Irak, la de Afganistán, la de Siria, la de Libia, el genocidio de Palestina. Entonces, son constantes eso. Yo creo que hay que tener en cuenta que a quien molesta es a Estados Unidos, porque está viendo que ahora ha perdido su hegemonía. China le está haciendo sombra a nivel económico, Rusia le está haciendo sombra a nivel geopolítico y hay países, como hemos visto en las declaraciones de Lula, que también ya no es tanto patio trasero América Latina, intentan potenciar también unidades como la CELAC, Mercosur o UNASUR, ¿no? Con sus problemas que tuvieron. Entonces, eso está dificultando mucho, pues, que Estados Unidos ya no se ve con la representatividad que tenía en los años 90 cuando cayó el muro de Berlín. El mundo ha cambiado y eso queda claro que Estados Unidos, con su carácter, y ahí viene su fundación imperialista, ¿no? De dominación con el mundo, lo ve que está perdiendo, pues, su esencia y es lo que molesta. Pero queda claro, y vuelvo a decir en resumen que hacíamos al principio, los BRICS no son anti-Estados Unidos es anti-BRICS y es lo que estamos viendo ahora mismo en la agenda política. Sigamos con Donald Trump. Entonces vamos a ver lo que decía sobre esta propuesta, ¿no?, de la cumbre BRICS de abandonar el dólar como una moneda predominante para el comercio internacional. Vamos a ver el videito. And if we lost the world standard dollar, that would be like losing a war, a major world war. We would not be the same country any longer. We're not going to let that happen. The dollar, you ever hear the expression, dollar is king? The dollar is king. We're going to keep it that way, okay? Bueno, el dólar es el rey, dice Donald Trump. Te quiero preguntar qué ruptura, ¿no?, puede generar en la geopolítica mundial y en este momento de declive también de Estados Unidos esto de abandonar el dólar como una moneda predominante para el comercio internacional. Sí, el dólar que se impuso sobre todo con el acuerdo de Bretton Woods, ¿no? Y el dólar en ese momento era un cambio con el oro, entonces se podía hacer sin ningún problema, hasta, creo que una cosa y perdona que esta contextualización, hay una cosa que no se habló geopolíticamente en el 2023. Y entonces el dólar se hacía el cambio con el oro, llegó un momento que en el año 73 eso se acaba, ¿no?, con la doctrina, ¿no?, del shock esa que se acabó en el 73, la de Nixon, que de repente hay el cambio de que no el dólar, porque Francia llevó a cabo un barco lleno de billetes de dólar y Estados Unidos tiene que volverlo en oro, perdón. Esa convertibilidad que había fija de la Segunda Guerra Mundial, claro, le hacía a Estados Unidos ser vulnerable también, confiaba en el comercio internacional, pero todos los países podían hacer lo mismo que Francia. Llega un momento en el 73, se hace de repente que quien le da el oxígeno a Estados Unidos es Arabia Saudí, con el acuerdo de petrodólares. Es decir, como vende con su petróleo Arabia Saudí con dólares, y eso hace que todos los países de la OPEP finalmente lo hagan, el dólar genera otra vez, ya no es por oro el intercambio, pero es el oro negro, que es, pues el año pasado, en el 2020, hace 2 años, en el 2023, y no se hizo acento a ello, Arabia Saudí ya no solamente vendía su petróleo en dólar, lo vendía también en yuans.
Entonces ya no era el monopolio, el dólar lo vendía en yuans, y de eso se habló muy poco. Por eso Arabia Saudí no es miembro ni sí ni no de los BRICS, no ha aceptado todavía, pero ha sido invitado porque es un buen socio también de Occidente, y queda claro, pero también está mirando esos cambios geopolíticos y sabe ahora mismo que el dólar ya no es tan hegemónico y de repente confía en el yuan. Entonces, por lo tanto, el dólar está amenazado. ¿Qué sucede? Que Estados Unidos sabía que es un país que tiene una deuda, la deuda número 1 del mundo, ¿no? Es endeudado constantemente, se habla de suspensión de pago cada año, pero claro, puede fabricar dólares porque había esa confianza internacional con el dólar. A partir de ahora hay un dato muy importante, que el oro es cuando está más caro de la historia, porque muchos países lo que están cambiando son oros por dólares en sus reservas internacionales. China es uno de los países que de momento tiene todavía muchos dólares como reservas internacionales, pero está cambiando por oro. Polonia incluso, Hungría, Rusia, y entonces ahora mismo vuelven a confiar en el oro, por eso ha subido tanto el precio y no tanto en el dólar. ¿Qué sucede eso? Que Estados Unidos es un país tan endeudado, es un país que queda claro que es un castillo de naipes, es una economía financiera y poco productiva, que le está dando mucho acento a Donald Trump a todo ello. Parece que sea un loco Donald Trump, pero Donald Trump queda claro que se ha encontrado a Estados Unidos totalmente muy vulnerable en la economía internacional, porque cada vez se confía menos en el dólar y puede llegar un momento donde los países no confíen y el país más endeudado es Estados Unidos y los países no comercialicen con eso, por lo tanto pierde la hegemonía. Ese pacto de la Segunda Guerra Mundial poco a poco se va cayendo, y sobre todo con países que ya no confían, como el caso de Rusia. Las sanciones que se han hecho a Rusia o a Irán, saben mañana que se lo pueden hacer a un país de América Latina o se lo pueden hacer a un país africano. Ya no confía. Por eso las declaraciones constantes que está haciendo Donald Trump, no como loco con el micro, sino que sabe que pierde. Y si cae el dólar como moneda hegemónica, cae Estados Unidos. Estados Unidos juega con dos cosas en su economía. Es la industria militar, queda claro, 800 bases militares y eso mueve mucho dinero con presupuestos históricos, y el tema del dólar, donde con el dólar ha jugado con las deudas, donde ha constantemente el país que se ha podido endeudar, que ha podido imprimir constantemente sin ningún problema dólares y dólares y dólares para que jueguen en el mercado internacional. Si se confía de eso, no olvidemos que la moneda, confía en las monedas la gente, en lo que viene detrás de la moneda. La moneda es un papel. Y ahora mismo se habla de una moneda propia de los BRICS, porque los países BRICS son los que mayores reservas tienen de tierra rara, lo que decíamos, de petróleo, de gas. Por lo tanto, con esa moneda BRICS puedo comprar todo eso. Pero con la moneda de Estados Unidos, el país más endeudado, cada vez me genero menos confianza esta moneda. Y creo que están viendo que hay un proceso, no estamos diciendo que esto de un día para otro, pero un proceso de desdolarización, que cada vez más los países confían menos en el dólar, y eso quita la hegemonía del imperio norteamericano. No solo lo militar, sino lo financiero. Sin el dólar, Estados Unidos no es Estados Unidos con ese carácter de injerencia. Hace poco veíamos que la OTAN, bajo una fuerte presión por parte de los Estados Unidos, aumentaba considerablemente el gasto destinado a los materiales bélicos. Queríamos preguntarte en ese sentido, ¿qué lectura haces de este hecho en este contexto, ¿no?, del crecimiento de los BRICS también? Sí. Yo creo que ahí Estados Unidos ha visto, claro, y lo que decíamos, no es economía financiera con el tema del dólar y militar. Claro, el hecho de que países de la OTAN pasen del 2 al 5%, el 2 ya vino con un acuerdo del 2014 que lo hizo Obama, el premio Nobel de la Paz, y presentó en Newport en la conferencia pasar cada país al 2. Por lo tanto, es lo mismo partido demócrata que republicano, es una hilera. Parece muchas veces, no, Donald Trump es loco, esto es un seguimiento de la política de Obama del 2, estamos pasando al 5. Y ahora los países en esa reunión de la cumbre, que ya venían con un acuerdo que se hizo en Madrid, en la cumbre de la OTAN del 2022, que fue la sede en Madrid, donde se hablaba de el peligro de Rusia, el desafío de China, el problema del Sahel, ¿no?, que hay países que ya están mirando la descolonización de África, la segunda descolonización. Pues había toda una situación ahí. De repente nos salen en el 5%. ¿Qué es lo que sucede? Claro, Donald Trump es el que ha ganado en esa pelea, porque que todos los países de Europa aprueben el 5%, lo que va a hacer no son economías que tengan una gran industria militar, y los países de Europa van a comprar a Estados Unidos. El 70% del armamento ahora mismo europeo lo compran a Estados Unidos. Entonces, si aumentan el presupuesto el 5%, Europa no tiene las infraestructuras productivas militares, sigue comprando a Estados Unidos. ¿Quién gana el gran beneficio? Estados Unidos. Claro, el negocio entonces, perfecto, con la política, ¿no?, es un negocio perfecto para Estados Unidos. Totalmente. Es así, el 70% de datos se lo compran países europeos. Entonces, es un negocio. Implementamos de cuidado con Rusia, cuidado con China. Además, crear un nuevo muro de Berlín, que es lo que le interesa a Estados Unidos. El miedo de Rusia, como cuando era lo soviético, cuidado con Rusia que os invade, el Nord Stream 1, el Nord Stream 2, cuidado. Yo he visto medios de comunicación españoles diciendo que hay misiles de Moscú que llegan a Madrid.
la teoría del miedo, los medios de comunicación, cuidado con eso, y generar, ¿no?, el que ha habido un 5%, ¿no?, de la OTAN y no hacemos ninguna protesta, cuando queda claramente que la OTAN en lugar de defensa es ataque, porque Libia hoy en día, el Mediterráneo es un mar de sangre. Nos podía gustar más o menos Gaddafi, pero Libia era uno de los países más desarrollados. Hoy Libia es un estado de excepción, donde vienen normalmente, ¿no?, pateras, que se le llama, y el Mediterráneo es un mar de sangre por culpa de la OTAN. Entonces, si vemos las indicaciones, pasa eso. Entonces, ¿qué sucede? Lo que decíamos, le sale un doble beneficio. A nivel económico, Europa compra, ¿no? En segundo lugar, vuelve a hacer que Europa vea un enemigo que es el enemigo ruso. Europa no establece buenas relaciones con Rusia. No olvidemos que Putin y Merkel no tenían malas relaciones. Nord Stream 1, Nord Stream 2, el gas que tenía que exportar de Rusia a Europa, Europa a otro tipo de materias que vendía Rusia. Y había una buena relación. Putin tenía una placa en Madrid en el 2006. Lo celebraban todos a Putin, ¿no? Era tal, y de repente es un enemigo que hay ahí. ¿Qué sucede? Crean un nuevo muro de Berlín y de esa manera, enfrentando a Europa con Rusia, Europa sigue siendo pues más colonia de Washington, como parece que estemos en la Guerra Fría. Y ese es el juego de la OTAN. La OTAN es crear ese enemigo que hay ahí, donde Europa está muy débil y entonces tanto geopolíticamente como económicamente o militarmente acaba cayendo. ¿Y qué sucede como respuesta? Y esto es, y perdón que vaya un poco, el problema que hay, además en Europa, que quien tiene el discurso o el que está calando el discurso antiotanista y está llevando esa manera de soberanía nacional, no nos pueden controlar los yanquis y tal, es la extrema derecha. Y es un discurso falso, porque en Italia gobierna la extrema derecha y finalmente cumple el 5%. Pero está pasando que esos que se hablan de soberanía, de nacionalismo y tal, y se ve una izquierda institucional que en lugar de decir, no, esto no puede ser, la OTAN no y la OTAN tal, hay que tener el respeto mutuo y la soberanía propia y la diplomacia, pues está calando más a la ultraderecha. Y está ganando muchísimos puntos a la ultraderecha, como Le Pen en Francia, por ejemplo, en ese discurso, que luego es falso, que llegan al poder y vuelvo a decir, Italia o incluso Hungría son países otanistas y Hungría, ¿no?, que está diciendo Orbán, ha cumplido con el 5%. Entonces, es ese juego. Aquí en Sánchez, aquí en España, salió en la foto como muy apartado diciendo no, porque Sánchez tiene un gobierno de cierta coalición con partidos más de izquierdas como Sumar, ¿no?, y algunos partidos nacionalistas catalanes, gallegos y vascos, tienen una cierta coalición o pactos, se va, pero luego firma el documento del 5%. Y entonces es la doble cara constante. Esto es un gran problema que tiene Europa hoy en día, donde queda claro que su soberanía está controlada por Washington y Europa simplemente es un producto más creado por Washington desde la Guerra Fría, desde el Pacto de la CECA en los años 50. Aníbal, mencionábamos la extensión y el incremento que está teniendo en los últimos años a partir de su creación en 2009 desde esta cumbre de los BRICS. Te quiero preguntar particularmente cuál crees que es la importancia de la incorporación de los últimos países, ¿no?, de los países del sudeste asiático, de Medio Oriente, en este momento justamente. Sí, recordando, ¿no?, tenemos los países fundadores, Brasil, Rusia, India, China, que fue en el 2009, luego se añadió Sudáfrica como el primer país africano en el 2011, y hasta el 2023, ¿no?, la cumbre, la cumbre que se hizo en el 2023, que fue en Sudáfrica, no se habla ya de la incorporación de países, que ahí entra el caso de Irán, Emiratos Árabes, Egipto, Etiopía y vosotros Argentina, que finalmente no entró con, ¿no?, la victoria electoral de Milei, que finalmente iba con tal, y ha sido pues un peón más. Yo le llamo el Macri 2.0, porque es una continuidad del Fondo Monetario Internacional, una continuidad con ese discurso que va, ¿no?, de las redes sociales, pero es un Macri, ya sabemos que gente de ahí del gobierno de Macri, y seguir con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ahí entran son 9. Y finalmente la última adhesión que ha habido de Indonesia. Esos son países miembros que tienen derecho a voto, ya tienen la misma posibilidades que China o que los fundadores, ¿no?, por decirlo así. Y luego tenemos lo que son los socios, que les decía, como Cuba, Bolivia, Bielorrusia, Nigeria, que hacen 10 países, y esos tienen presencia pero no derecho a voto. ¿Cuál es la importancia de esos 5 países que entran? Yo el análisis que hago primero, el primer caso es el tema de Irán. Irán es un país totalmente bloqueado por Occidente, y es un país, Irán, que se ha abierto mucho a unas relaciones multipolares, no multilaterales, que ha empezado a tener una buena relación con África, con América Latina, con Venezuela tiene una relación muy importante dentro de la OPEP, desde Chávez, Ahmadinejad, ¿no?, donde ha estado muy presente en contra del bloqueo de Estados Unidos a Venezuela, y uno de los países que ha ayudado mucho a Venezuela ha sido justamente Irán, que en el 2019 llevaron barcos allí que se jugaron incluso de tener ahí conflictividad con Estados Unidos. El caso de Palestina-Irán, que tanto que hablan del no, dice mucha gente en Europa, ya
ya, pero los BRICS está Irán, ya, pero Alemania es el que vende, el segundo que más armamento vende en el genocidio sionista, mientras que Irán se está enfrentando a una potencia nuclear, más allá de las realidades nacionales que tenga cada país, pero se está mojando ahí, ¿no? El caso de Siria, cuando estaba mojado, lo que se llama el eje de la resistencia. Entonces Irán es clave en el Oriente Medio, entrado ahí. ¿Qué es importante? Que Irán restablecieron, gracias a China, las relaciones con Arabia Saudí, donde también hubo un proceso de paz o de negociación en Yemen. Por lo tanto, la importancia de China en Oriente Medio, donde sunitas y chiitas se relacionan y entran los dos países o tienen la oferta de entrar en los BRICS. Irán entra y Arabia Saudí no, pero el peón de Arabia Saudí sí que entra, que es Emiratos Árabes. Es de suma importancia Oriente Medio, una zona tan rica, ¿no? Y tanta injerencia de Occidente, ¿no? Y de Israel, de repente que entren Emiratos Árabes e Irán dentro de ese bloque. Luego tenemos el caso de Egipto. Egipto, por su situación del canal de Suez, es importante, es un país que no tiene mala relación con Occidente, está claro, pero la entrada de Egipto también es importante sobre todo por su geoestrategia, ¿no? Y el comercio que lleva, en lo que se habla un poco de la ruta de la seda de China, ¿no? Lo que es el canal de Suez y la importancia de esa. Y luego hay dos países que habría que analizar, que uno es el caso de Etiopía. Yo creo que Etiopía no es una potencia emergente, pero Etiopía no hay que olvidar, y ahí viene un poco de lo que nos olvidamos a veces hablando de los BRICS. Es el único país de África que no fue colonizado por Occidente. Es el único país de África que tiene su idioma natal. Es el único país de África que tiene su religión propia. Y entonces es una simbología que tú dices, ¿por qué Etiopía? Y yo creo que es un mensaje claro de Etiopía ser el único país no colonizado de África, Liberia con una situación especial y Etiopía. Los demás desde la conferencia de Bandung fueron colonizados, hablan inglés, francés, alemán, ¿no? Castellano, y entonces es importante. Y el último, Indonesia. La entrada de Indonesia es el país más numérico musulmán. Aparte de ser que fue de la OPEP, geoestratégica en el Asia y tal, pero es un país musulmán. Y creo que en los BRICS hay que analizar en contra del choque de civilizaciones de Huntington. ¿Por qué? Porque hay países lusófonos y cristianos, hay países ortodoxos, hay países budistas, hay países... Y la India tiene sus conflictos, tiene buenas relaciones con países árabes y tiene su conflicto con Pakistán, con el tema de Cachemira. Entonces, entra Indonesia, el país más numérico musulmán, entra dentro. La multiculturalidad que tiene mucho, ¿no? Entonces, el análisis a nivel geopolítico, ¿no? Y continental, los tres continentes, ¿no? Del sur, por decirlo así, del sur global, pero además esos pasos económicos, culturales, políticos, para análisis que tiene que dar de por qué los BRICS han entrado esos países en otros, porque ya no todos son economías emergentes. O el caso de Cuba. Cuba ya sabemos que no es una economía emergente, pero es un símbolo en el sur global. En el tema de la medicina, de la educación, de la salud, de su cooperación, el COVID y médicos cubanos con la brigada por todo el mundo y haciendo ese ejemplo. Y ha entrado como país socio cuando hay otros países que podían ser candidatos como economía emergente. ¿Por qué? Porque los BRICS también le dan un acento de esos estados que han hecho tanto en el sur global. Y creo que también es importante analizar eso, no todo bloque económico, que yo creo que es un error que se cometa solo que sea un bloque económico y comercial. Aníbal, para cerrar, nos interesaba preguntarte, tal vez ya en una óptica un poco más personal, ¿qué es lo que te movilizó a vos personalmente, ¿no? a centrarte en este tema, en el tema de los BRICS, inclusive, bueno, a escribir un libro sobre este tema? ¿Por qué ese interés? Bueno, pues el interés, yo creo que no es algo que suele pasar. Yo soy sociólogo académicamente, pero vengo de clase trabajadora, mis padres inmigrantes y tal. Yo he vivido en clase trabajadora, pero estudié, pues bueno, porque no quería ser carpintero, porque mis manos no valen para nada, por decirlo así, y entonces estudié. Entonces, el libro está enfocado mucho a ese carácter, ¿no? De clase trabajadora, de clases populares, de vencer ese vacío, que muchas veces la izquierda en Europa se genera mucho académico, la izquierda academicista, y nos olvidamos de... Por eso la extrema derecha también vota en los barrios obreros, porque se les olvida. Eso fue un primer carácter de dar la geopolítica de un mensaje popular de clase obrera. Pero sobre todo lo que me llevó a analizar esto es que yo he vivido en América Latina 7 años, he vivido 3 años en Bolivia, he vivido 2 años en Chile, he trabajado en Perú, en Ecuador, en Colombia, visité Argentina, por lo tanto he tenido 7 años. Eso me hizo conocer muchísimo. Yo veía geopolíticamente que en Europa estamos perdidos, hay un único mensaje liderado por la OTAN, esto es lo bueno y esto es lo malo, y en América Latina, aprendiendo organizaciones, vi que el mundo se mira de otra manera, que los rusos no son tan malos como nos dicen aquí, que los chinos no son tan malos, que el imperio norteamericano a lo mejor no son tan amigos, y vi un poco tal. Eso me aprendió un poquito lo que digo a la decolonialidad. Un catalán que va a América Latina, que se piensa que como nos meten en la relación norte-sur, que trabajando en cooperación, trabajando en ONGs, y rápidamente pues me di cuenta que no sabía nada del mundo, y entonces ahí empecé a conocer el mundo de otra mirada. Y con el hecho de empezar a ver pues esa realidad de los BRICS en el 2009, lo seguí mucho en redes sociales, y la editorial ACAL, siguiendo con Pascual Serrano, que hace el prólogo,
psicólogo, me dijo, Aníbal, haz una investigación. Y entonces hizo una investigación de 5 meses, porque la información cuesta encontrar, mucho en inglés, investigando, hemeroteca, no es una bibliografía, análisis, ¿no?, de diferentes medios, y entonces dar a conocer, lo que puedo decir, a clases populares lo que son los BRICS, desde una mirada de clase trabajadora y una mirada antiimperialista y decolonial, o intentándolo al menos, de una persona que nació en el norte, pero luego estuvo mucho tiempo en el sur, intentar pues romper eso y ver la geopolítica como se mira también desde el sur global. No lo sé si lo he conseguido, pero al menos era un poquito pues el interés y por eso tanto pues el conocer y dar a conocer la situación de los BRICS a nivel internacional. Gracias, Aníbal, por tu tiempo con Horizonte Sur Global. Gracias a vosotros y a vosotras por la invitación. Un placer, un abrazo muy grande. Un placer también poder conversar con vos. Bueno, Juan, invitamos también a quienes estén del otro lado. Recordamos que el libro de Aníbal es BRICS, la transición hacia un orden mundial alternativo, para profundizar sobre este tema. Bueno, nos quedan varios ejes ahí interesantes. Me parece que para ir cerrando ya este programa, podemos decir que la multipolaridad ya es una realidad, ¿no? No hay mucho que discutir en ese sentido. Y otra realidad también es el declive de los Estados Unidos como modelo de democracia, como modelo de libertad también del mundo, ¿no? Y esto me parece que es lo que viene a traer a colación, de alguna manera, toda esta agenda de la cumbre de los BRICS. Sí, y un poco lo que decía también Aníbal, ¿no?, que tiene que ver con esto de que si sos díscolo te quedás afuera, ¿no? Occidente te deja afuera, y ahí, dentro de esta multipolaridad, la emergencia de los BRICS como algo, un mojón, un punto claramente establecido de que esto está pasando, de que es innegable, y impulsando políticas concretas para salir de ese orden en el cual el sur global se vive quedando afuera, ¿no? Sí, esto también mencionaba él, que no es un acuerdo solamente económico, ¿no?, que incluye otros temas, incluye propuestas en salud, propuestas en deporte, en lo cultural. Ahí me parece que está también la potencia para pensar una propuesta alternativa real, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Cerramos, si te parece, Lu, ya con la recomendación que siempre hacemos, el pedido de suscribirse a la comunidad BTV. Hablabas de la alternatividad, acá estamos nosotros, un canal alternativo que busca mostrarte esas otras realidades que no se ven en la televisión. Bueno, parte de eso es hablar sobre estos temas, sobre el BRICS. Si podemos hacerlo es gracias a los aportes que ustedes hacen, así que les dejamos a la vista el código QR, si no nos buscan en redes sociales como Barricada TV, y ahí también va a aparecer el link para sumar su aporte por el monto que ustedes quieran. Bueno, llegamos al final de este programa del día de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes.